Amigos, pues nuevamente aquí con ustedes, en este nuevo segmento, nos acompaña el doctor Salvador Guerrero Chiprés. Él es presidente del Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano nació en el 2007 y Salvador, mil gracias por acompañarnos a esta entrevista. Yo quisiera darle lectura a una semblanza tuya. El licenciado Salvador Guerrero Chiprés es licenciado en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en Derecho, también por la Facultad de Derecho, en ambas. En CEU, las dos. En CEU. Tiene una maestría en Comunicación Política por la Universidad Iberoamericana. Tiene un doctorado en Teoría Política Contemporánea por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex, Inglaterra, y una estancia postdoctoral en Harvard sobre liderazgo e instituciones públicas. En 1994 fue secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada. Ahí nos conocimos, ahí andábamos reporteando. Recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1997. Es egresado, entregado por el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, por haber sido el primer periodista iberoamericano que denunció por procedencia a Maciel, fundador de la Pederastia, de la Congregación de Legionarios de Cristo. La verdad es que eso hizo historia. En 1997 fundó la Unión de Trabajadores, la UNT, presidente de la Fraternidad de Reporteros de México. En 1998 fue comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeñó como director general de proyectos de investigación de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, vocero federal del nuevo sistema de justicia penal en Morelos. Es articulista en 21 medios de comunicación, entre ellos Milenios, 24 Horas, El Universal, La Razón, El Heraldo de México. Ya estoy terminando porque la verdad es muy amplio y gracias. Pero puedes cortar. Le cortamos, vamos a cortarle. Pues bienvenido, estimado amigo. Encantado. Gracias por la confianza. Pues mira, este espacio pues se trata en compañía de mi querido doctor Saúl Santana, de colaborar para la desmitificación, para acabar con ese sesgo en las noticias, para esas noticias falsas. Yo quisiera iniciar preguntándote, pues el Consejo Ciudadano nace en el 2007, ¿no? ¿Cuáles han sido los logros más importantes y resultados en estos 5 años casi a punto de cumplir, y qué retos hay? Bueno, primero que nada, hay que decir que el Consejo Ciudadano es una instancia donde habemos empresarios, activistas, periodistas, abogados, notarios, maestras, personas de todos los caminos de la vida. Somos 25 consejeros y consejeras. Y hay un equipo de 263 personas que son abogadas, abogados, psicólogas, psicólogos. Y ofrecemos dos cosas: contención emocional y guía jurídica. Tanto personas que se encuentran en una situación de depresión profunda, ideación, planeación y tentativa suicida, por ejemplo, como para personas que son víctimas o estuvieron a punto de serlo de cualquier tipo de delito. Es un servicio que, además de tener estos abogados y estos psicólogos y psicólogas, funciona 24 horas al día todo el año, a través de una línea que es el 55 55 33 55 33. Con ese teléfono, por WhatsApp o por cualquier plataforma como Zoom, tú puedes tener acceso a la provisión del servicio psicológico y también la guía jurídica. Y lo que hemos hecho en estos 5 años es precisar nuestro foco. Concretamente, actualizamos una aplicación que se llama No Más Extorsiones, porque el gran volumen de las 24,000 llamadas que recibimos al mes son de extorsión y de fraude. 24,000. 24,000 llamadas al mes, extorsión, fraude
Sí, violencia familiar y de género y otros temas, pero estos primeros 3 grandes temas agrupan el 80-85% de todos los temas que atiende el Consejo, temas específicos. Entonces actualizamos esa aplicación que se llama Nuevas Extorsiones, crecimos de 150 personas a 263, teníamos una sede, ahora tenemos 4, estamos ya no solamente en la Alcaldía Cuauhtémoc, sino en Iztapalapa, Azcapotzalco, Benito Juárez, abrimos un módulo en la Central de Abasto, y somos invitados habituales del Gabinete de Seguridad que encabezaba primero la doctora Claudia Sheinbaum y ahora el maestro Martí Bates Guadarrama. Entonces, ahí convivimos con información muy importante, cuantitativa o cualitativa, con el diseño de políticas públicas para abatir la incidencia delictiva. Así que el Consejo Ciudadano al mismo tiempo es un mecanismo de auxilio a la ciudadanía, una mesa de articulación con otros sectores y también nos permite incidir de manera directa y cotidiana en situaciones que debe conocer la autoridad, que deben ser enfrentadas y que tienen que ver precisamente con el fortalecimiento de la estrategia de seguridad que ha permitido que la Ciudad de México sea la entidad que tiene mejores resultados de las 6 entidades más pobladas del país. Así que esta disminución de alrededor de 56% de la incidencia delictiva, comparando enero-julio de este año contra enero-julio del 2019, es resultado de la estrategia y sí, una vertiente, una variable, un componente ciudadano que es la denuncia. Recibimos reportes anónimos, pero también acompañamos a ir al Ministerio Público para denunciar. Así que el Consejo Ciudadano es un organismo híbrido donde participan fundamentalmente empresarios, pero que tiene presencia también de servidores públicos y de personas de todas las vocaciones y de todos los partidos. Sí hay un privilegio de tratar el tema de la seguridad y la justicia, muy por encima de las opiniones políticas o partidarias de todos los que somos los integrantes. Las integrantes tenemos todos derechos a tener nuestros posicionamientos personales, pero en general el Consejo Ciudadano es un mecanismo de articulación. Salvador, gusto verte de Igualmente, nuevo. Saúl. El Consejo Ciudadano nace paralelo a esta como etapa democrática en México. Nace a partir del 2000 o se va gestando la idea. ¿Qué hueco cubre que no se tenía en regímenes pasados o qué hueco abre en estas nuevas lógicas democráticas? Hay que decir rápidamente que en 2004 hay una enorme manifestación, todos vestidos de blanco, yo estuve en esa manifestación. Ahí hay primero, el entonces jefe de gobierno, ahora presidente de la República, consideró que era una marcha pirurris. Después, revelando su inteligencia, se replegó de esa opinión y respaldó el origen de la conversión del movimiento en un Consejo Ciudadano que fuera un puente entre la sociedad civil y el gobierno, precisamente porque había habido un conjunto de incidentes de altísimo impacto, entre los cuales se incluían pues, el asesinato y secuestro de personas de todos los segmentos sociales, pero en particular, por ejemplo, del hijo de una persona cuyo fallecimiento lamentamos muchísimo, Alejandro Martí, recientemente, que fue uno de los promotores de ese tipo de movilizaciones. La banda de la Rosa, ¿no? Y ese tipo de movimientos. Entonces, sí es muy importante decir que en respuesta hay un hueco que es este puente entre sociedad civil y el gobierno. Pero el Consejo Ciudadano tiene su impacto sobre todo en la Ciudad de México, porque no se pudo crear, por alguna razón, la que haya sido, a nivel nacional, curiosamente, a pesar de que la narrativa del 2000 al 2006 era de apoyo a la sociedad civil y demás, estaba gobernando Vicente Fox y no hubo una iniciativa de un Consejo Ciudadano de todo el país que tuviera el impacto que tiene actualmente el Consejo Ciudadano de la capital nacional, porque nosotros nos entrevistan de todo el país, nos vienen a entrevistar también inclusive de Colombia o de otros lugares y hemos advertido la enorme relevancia que tiene tener un mecanismo de auxilio concreto, específico de territorio, que tiene datos, que tiene una propuesta de política pública y también que va desarrollando en combinación con los medios de comunicación, con las autoridades y con otros organismos de la sociedad civil, una narrativa ciudadana compleja, matizada, equilibrada, de acuerdo a lo que nosotros percibimos que ocurre en el Consejo Ciudadano y en la sociedad mexicana. Me llama la atención una palabra que usaste, equilibrada. ¿Cómo equilibras algo tan violento como la violencia con esta exigencia de justicia o de tener seguridad? ¿Cómo se equilibra eso? Bueno, no decimos que equilibramos los opuestos entre el bien y el mal, decimos que equilibramos la posición que sea útil y eficiente. ¿Entre qué la equilibramos?
podríamos nosotros decir diariamente solamente lo negativo o decir solamente lo positivo. Y queremos decir precisamente lo que es de equilibrio o que sirve a la misión que tiene el Consejo Ciudadano. ¿Cuál es su misión? Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva. Y eso hemos estado haciendo junto con y sobre todo con las propias autoridades locales y federales. En la mesa de seguridad que encabeza ahora Martí Batres, ahí está el representante de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la Marina, por supuesto está el jefe de la Policía, está la Fiscal General de Justicia, está el presidente del Tribunal Superior de Justicia, así que es una mesa extraordinaria. No hay ninguna mesa semejante en ninguna otra entidad que funcione diariamente, no la hay, y que además tiene un mecanismo de atención. Entonces, equilibrar también entre la tentación de solamente hacer una difusión, digamos, acrítica o de solamente hacer crítica sin reconocer lo que se hace. A ese equilibrio me refiero y que además coincide con la obligación que yo tengo, pues de estar platicando con el presidente de la Coparmex, de la, pues en este caso la cúpula más vieja, que es la Canaco, que es de 1874, que tú conoces muy bien, y otras 7 cámaras que participan con sus representantes en el Pleno del Consejo Ciudadano, donde, por cierto, también había solamente una mujer hasta 2018 y ahora hay 13 mujeres de 25 consejeras y consejeros. Y introdujimos el tema de mujeres, por supuesto, también. Amigos, estamos transmitiendo, les recuerdo, desde Cuchilleros, de su cantina, aquí en la calle de París, Madrid, número 14, justo atrás del Senado de la República, y estamos hablando con el doctor Salvador Guerrero Chiprés. Doctor, tú prendes la televisión y inmediatamente salta la nota roja por parte de los medios de comunicación, le prendes a la radio y lo mismo sucede, abres las páginas o ves la portada, nota roja, es violencia. Yo te pregunto, en la Ciudad de México, tú como especialista y en otras ciudades, específicamente en la Ciudad de México, ¿cómo está la seguridad? ¿Podría catalogarse a los índices de Nueva York? Y si se podría catalogar, porque el presidente ha dado a conocer esas cifras sobre la disminución de los delitos de alto impacto tienden a la baja, que no son todavía los niveles que se requieran, pero están tendiendo a la baja. ¿Podríamos catalogar una ciudad segura desde tu punto de vista? ¿Y a qué se debe? ¿Al trabajo hecho por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y por Omar García Harfuch? Danos tú la explicación de esto. Bueno, primero que nada hay que decir que la primera reunión que tuvimos del Gabinete de Seguridad, un día después de que toma posesión la doctora Claudia Sheinbaum, había noticia de 11 asesinatos. 11 asesinatos en ese momento. El promedio se estaba colocando en esos primeros meses de la administración como herencia de un completo descuido de la administración previa. El promedio era 5 o 6 diarios. Ese era el promedio de homicidios dolosos diarios. En este momento es 2. Es decir, hay una disminución de entre el 56 y el 58% del homicidio doloso, que es uno de los delitos de más alto impacto, sin duda, no solo por la propia víctima, el impacto en la familia, sino porque también traduce e ilustra claramente sobre la situación de seguridad. Y además no hay manera de que tú hables de cifra negra o muy poco de cifra negra, ¿sí? Ahí hay una disminución muy concreta. Ese es un delito ilustrativo en su disminución de la disminución general de la incidencia delictiva de los 14 delitos de alto impacto. ¿A qué se debe? Me lo han preguntado un gobernador o lo ha preguntado un alcalde o alcaldesa. Fundamentalmente, sí hay una estrategia de seguridad, hay coordinación, no se está peleando la fiscal con el jefe de la policía, no se está cambiando como ocurría en las últimas 4 décadas. En un sexenio tú veías 4 o 5 cambios de procurador y de jefe de la policía, y nos vamos a la historia, puedes revisar en cada sexenio cómo se peleaban. Eso no existe, ahora no existe. Segundo elemento muy importante, hay una coordinación porque el mismo proyecto político que tiene la jefa y ahora el jefe de gobierno es el mismo proyecto político del presidente de la República. Es decir, no hay una disputa ahí. Tercer elemento, hay el desarrollo de capacidades de investigación y de inteligencia en la policía, en la fiscalía, y también una actualización a nivel nacional de las capacidades de inteligencia. Ese es un tercer elemento. Cuarto elemento, hay políticas públicas de carácter social para disminuir la variable de la desigualdad que está asociada con la propia criminalidad. Pero sobre todo, algo muy concreto,
cateos y detenciones. Conforme a derechos humanos. ¿Perdón? Conforme a derechos humanos, ¿no? Así es, en general, no ha habido ninguna reclamación que haya procedido de 2.260 detenciones de alto impacto que ha habido del 2019 a la fecha. El segundo lugar nacional debe estar como en 80, Chihuahua. 2.260 detenciones, segundo lugar Chihuahua, menos de 100. Todos los demás atrás. Cateos y detenciones. Y poner a las personas que están ahí, incluidos los extranjeros, en un lugar, digamos, que le llamamos sistema penitenciario. Así que eso es muy importante porque los delincuentes se dan cuenta y valoran si el costo-beneficio de delinquir, pues valida su deseo de hacerlo en la capital nacional. Así que esto ha sido muy importante. Quiero preguntarte algo que nos llamó la atención hace ya algunos días. La percepción. Pero a partir de un elemento que es el video. Las cámaras actualmente los llamamos aquí en esta emisión la cámara fiscal. Es la cámara que detecta el homicidio, el feminicidio, el robo de bicicletas, el caso de Guanajuato reciente, de esta señora que cumplía 40 años el día que muere. ¿Cuál es la importancia de ese video tanto en la percepción como en la acción del Consejo, por ejemplo? Es muy buena pregunta. Primero hay que decir que cuando llegó la doctora Sheinbaum había menos de 17,000 cámaras, ahora hay 70,000. 17,000 a 70,000. Ese es un elemento, ayuda. Segundo, había ¿cuántos millones de teléfonos celulares hace 20 años? Ahorita hay 130 millones de teléfonos celulares. En otras palabras, hay un productor ciudadano que puede compartir información, inclusive en las cámaras de su casa. Es decir, se hace mucho más visible la incidencia delictiva. Tercer elemento, a pesar de eso, sigue habiendo una especie de enfoque clasista. Unos merecen la nota roja, si es que puede usarse esa expresión. Las historias de algunos son cubiertos como objeto de nota roja y las historias de otros son un memorial. Casi siempre cuello blanco, ¿no? En el memorial. No voy a mencionar el caso específico, pero de pronto ocurre que hay también todavía el día de hoy la representación de la incidencia delictiva entre quien es la víctima. Si esa víctima pertenece a un segmento, sigue siendo todavía el día de hoy retratado como un incidente de nota roja, que por otra parte es un subgénero periodístico que no ha dejado de existir ni en Londres, ni mucho menos, ni en Berlín, ni en Noruega, ni en Suecia. Entonces, la parte de la nota roja es un objeto no solo periodístico, no solo social, sino también mercantil. Así que hay un tema ahí. Ahora pues hay que separarnos y voy a la percepción súper rápido. Los datos del INEGI nos muestran que durante el 2018 fue el peor momento de la percepción negativa de la seguridad. Prácticamente 94% de la población de la capital nacional decía que era un problema la seguridad. Y eso ha bajado a la actualidad alrededor de 56-57%. ¿Qué quiere decir? Y aquí entra el equilibrio. Podemos decir que ha habido una enorme reversión de la tendencia negativa y que ha disminuido muy considerablemente la percepción negativa de seguridad, pero también tenemos que decir que hay mucho por hacer, puesto que prácticamente la mitad de la población sigue pensando que es insegura la ciudad. Así que las dos cosas ocurren. Hay una muy buena noticia y hay una noticia buena por construir, que es que hay que continuar disminuyendo incidencia delictiva y también continuar disminuyendo percepción negativa de seguridad. Bien. Ahorita estaban hablando de los dispositivos móviles, de los celulares. ¿Cómo están los datos en materia de extorsión a través de estos sistemas? Hay muchísimas quejas y la Ciudad de México, pues quisiéramos saber, y la audiencia quiere saber qué pasa. Muy interesante, y voy a ver si toco dos puntos. Primero, descubrimos que hay algo que llamamos montadeudas, gracias a la prensa popular y a la acción del Consejo Ciudadano. ¿Sí? Montadeudas son aplicaciones que te ofrecen dinero fácil, sin trámites, la cantidad que tú quieras y muy pronto. Ya que recibes el dinero después de bajar la aplicación, te das cuenta que llega el dinero mermado, que te modifican el plazo y te modifican la cantidad, porque el propósito es convertirte en alguien que esté pagando de alguna manera extorsivamente una cantidad superior, muy superior a la que se le dijo. Los montadeudas han sido un fenómeno en los últimos 2 años.
¿Qué tan fenómeno? A nivel nacional hay 10,000 carpetas de investigación solamente por extorsión a nivel nacional. A nivel nacional también, recibidas en la Ciudad de México, porque no hay ningún otro organismo como el Consejo Ciudadano que reciba ese tipo de llamadas en todo el país. Recibimos 35,000 reportes reunidos, los de la policía y los nuestros, sobre montadeudas, es decir, 3 veces prácticamente el volumen de registro de la extorsión. Y los montadeudas son un tipo de extorsión, de cobro extorsivo. Entonces, parte de la cifra negra es conocida a través de estos delitos que nosotros llamamos coloquialmente, por ejemplo, como montadeudas, que por sí solo es 3 veces superior a los que conoce la autoridad en todo el país. ¿Qué nos indica eso? Que la extorsión y el fraude son delitos que en todo el continente son muy prevalentes. Pero otra cosa ocurrió muy importante. Solamente la Ciudad de México diseñó dispositivos para combatirlos en agosto del año pasado y en marzo de este año. El efecto, disminuir hasta 60% el número de reportes. Y otro efecto, que se anuló el riesgo de que los muchachos que estaban ahí y que querían salirse de ahí estuvieran en riesgo de vida, como ocurrió en Jalisco. Aquí no ha habido. Jalisco, ¿qué pasó en Jalisco? En Jalisco básicamente había también un centro telefónico extorsivo y fraudulento que se dedicaba a ofrecer paquetes de viaje, falsamente, fraudulentamente. Los muchachos que estaban ahí quieren salirse de ahí. Oye, el Y público... lo que ocurre es una tragedia. El público... Aquí no ha ocurrido eso. Pero lo verían como chivas, ¿no? Que sería el término. Serían los que podrían filtrar la información de cómo operaba. No, es que son muchachos que emplean, les ofrecen un salario y altas comisiones, entonces van ahí y se dan cuenta después que son parte de la comisión de un delito y se quieren salir. Oye, preguntan la audiencia sobre en la central de abasto. Hay mucha corrupción, hay mucho acoso. ¿Qué sucede en la central de abasto? Bueno, en primer lugar hay que decir que cuando llegamos nos encontramos con 1 o 2 homicidios vinculados a la extorsión en la central de abasto. Estamos hablando de diciembre del 2018, el primer semestre del 2019. Entonces la doctora Sheinbaum, la autoridad de la policía, de la fiscalía, de investigación y también la autoridad administrativa de la central de abasto empezaron a detonar una estrategia ahí. Y en esa estrategia también nosotros, trabajando con los empresarios de ahí, las representaciones empresariales que hay ahí, identificamos que la extorsión era el número 1. Y pasamos a algunos objetivos específicos y la policía, la fiscalía se encargaron, por ejemplo, de erradicar algo que se llamaba la rapidita, que era básicamente un sorteo que promovían mujeres colombianas, que era una especie de boletos que tenías que comprar, como una especie de lotería, que se llamaba La Rapidita. La Rapidita ya no existe el día de hoy, no existe. Y los temas que hay el día de hoy se están atendiendo prácticamente de manera inmediata. El efecto fue que disminuyó en 70% el reporte y también las denuncias que tenía la Fiscalía de Extorsión en esos primeros 4 años de la gestión actual. Así que eventualmente siguen habiendo llamadas, nosotros las tenemos y las acabamos de reportar con la autoridad de la central de abasto, pero le decimos a toda la población, hay que seguir reportando, porque de pronto tener más números ya no necesariamente es tener más delitos, sino tener una confianza en las autoridades, tener una disposición asertiva ciudadana o empresarial y estar dispuestos a que se active el sistema de procuración de justicia para detener a los delincuentes. Así que en todos lados sigue habiendo cierta incidencia delictiva, pero por ejemplo en la central de abasto se desplomó el tema de extorsión, que se convirtió más en extorsión telefónica, pero no tenemos hasta ahorita, al menos nosotros, ningún reporte de extorsión presencial o de cobro de piso en la central de abasto. Y invitamos a la población a que denuncie y reporte. También ahí tenemos un lugar a donde puede reportar, inclusive por teléfono, si no quiere ver que llega ahí a ese lugar y que algún delincuente reporte a esa persona. Así que recibimos reporte anónimo, invitamos a que acudan a él por teléfono o presencialmente. Salvador Guerrero, tenemos la imagen cinematográfica del malo en sí mismo, del villano en sí mismo. Pues en México ese villano siempre tiene detrás o un cómplice o un apoyo oficial. Mínimo un policía que lo cubre cuando va a dar el cristalazo. ¿Cómo andamos en materia de esta policía que no acaba de recomponerse? Y no solamente policías, es clásico que cuando tienen un delincuente
conoce un diputado, conoce un senador, conoce un regidor. Hay una parte del poder que no, más bien se resiste a dejar de tener ese poder paralelo. Es posible que esa parte del poder que más utilice lo antiguo sea la más crítica del poder actual. Sí, eso es muy probable y voy a algunos datos. Primero, más de 2,000 policías han sido retirados de su trabajo ante la evidencia de temas de corrupción, de cohecho, de colusión, de cualquier otro tema vinculado con la administración de justicia. Y nosotros tenemos también, con el apoyo en su momento de la doctora Sheinbaum, 3 comisiones, una que combate corrupción policial, otra que combate corrupción de Ministerio Público y otra que combate corrupción de jueces. Para ello, pues acuerdos con la fiscal, acuerdos con el presidente del Tribunal Superior de Justicia y con el jefe de la policía. Y también una comisión que combate abuso sexual de mujeres policías, en el intento de convertir la sexualidad en una herramienta de colusión. Si tú me ayudas haciendo esto, yo te ayudo permitiéndote lo otro. Entonces, esas 3 comisiones operan una vez al mes y han generado una dinámica de comunicación muy concreta. En 15 días se inicia la resolución de los temas y puede ser que antes del mes esté completamente cerrado el asunto en lo que respecta al establecimiento de responsabilidad administrativa y eventualmente el inicio del establecimiento de la responsabilidad penal. Así que ha habido una gran disminución, han subido los salarios en más del 54% de los policías. Nosotros entregamos un premio mensual que es un viaje a Cancún, 4 días todo pagado con la pareja. Hay un premio mensual al mejor policía de 50,000 pesos y un premio de 500,000 pesos, mejor que los premios de periodismo que se entregaban antes del año 2000, que eran de 100,000 pesos. Sí. Entonces 5 veces más el premio del policía. Entonces sí, y hay una universidad de la policía. Entonces, y hay un liderazgo visiblemente distinto de la policía y un cuerpo directivo distinto, pero gracias a la determinación política, y hay que subrayarlo, la doctora Claudia Sheinbaum en su momento y ahora que le da continuidad y está buscando darle énfasis el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Amigos, estamos platicando con el doctor Salvador Guerrero Chiprés. Tú eres una persona honorable, me consta, y pongo las 2 manos sobre el fuego. Pero explícame, dice el presidente que las mentiras, las cosas falsas cuando no manchan tiznan. Se han escrito en algunos medios pequeños información denostándote, tratándote de manchar. ¿A qué crees que obedece este tipo de periodismo en tu contra? Pues fíjate que es lo mismo que ocurrió con el jefe de la policía y con las autoridades que me dijeron algunos de ellos. Aquí el que no tiene haters o calumniadores no es nadie. Eso en principio. Y lo otro, pues yo creo que es un intento de extorsión básicamente. Ah, caray. Bueno. Estamos andando, Sancho, ¿no? Sí. Pues esos son intentos de extorsión porque no hay otra manera de explicarlo, ¿no? Pues amigos, ya estamos llegando en la parte última de esta muy interesante entrevista. Lo vamos a invitar para una próxima ocasión. Si quisiera cerrar con una última pregunta y si me permites. Vivimos en una sociedad con tendencias al elitismo. ¿Qué puede hacer la gente que menos tiene, el indigente real, que está siendo sometido por vecinos con sus cámaras, con su vigilancia? Que el único problema es que le afean el barrio. ¿Esa gente tiene alguna defensa con ustedes? No hemos tenido un caso, pero aquí hay un debate muy importante, porque de un lado hay personas que no pertenecen a barrios acomodados. Por ejemplo, nosotros vamos a una mesa que tiene 14 años en Garibaldi. Y la gente de Garibaldi dice, bueno, ¿por qué en algunas colonias como la que tú quieras que tengas en mente, tales Polanco, Las Lomas, o la Nápoles, o la del Valle, no están ahí? ¿Por qué están acá? ¿Por qué unas colonias tienen derecho a que no estén esas personas ahí que se están drogando, que probablemente estén teniendo relaciones sexuales o atendiendo algún llamado de la naturaleza, por decirlo de alguna manera, enfrente de los niños que van saliendo de la escuela primaria? ¿Y por qué otros sí? Ese es un punto de vista. Y del otro punto de vista te dicen, todas las personas tenemos derechos humanos y si tú no autorizas que te lleven a un albergue, pues no. Y hay un tercer punto de vista, un empresario que dice, se roban 3 botellas del lugar donde yo estoy trabajando y no los quieren llevar ni siquiera al juez cívico porque pues no los van a castigar o las dejan salir a las 4 horas. Entonces yo ya ni voy a denunciarlos.
Y no encuentro quién nos dé la mejor respuesta a la pregunta de ¿por qué en unas colonias sí y en otras colonias no? Que eso es el punto ciudadano que más he escuchado yo, y entiendo el otro punto. ¿Por qué desde el punto de vista de algunos, a mí, por mi apariencia, porque yo estoy de mi apariencia, pues a lo mejor no me admiten en algún lugar y entonces me quieren expulsar de ahí? Entonces son 2 o 3 puntos de vista y no he encontrado la razón más sabia para responder ni qué es lo que debemos hacer frente a ese problema. Pues gracias, Salvador. Yo cerraría con esta pregunta. Para que la ciudadanía denuncie, pues debe de haber confianza en su policía, pero también debe haber confianza en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en los jueces. ¿Qué tanto inhibe el actuar de los jueces, del Ministerio Público, para que la ciudadanía salga a manifestarse por todos esos delitos que se dan en una sociedad tan viva como la de México? Bueno, la calidad del servicio del Ministerio Público y de los jueces está relacionada con la confianza de la ciudadanía, sin duda. En todos los países del mundo, en la medida en que se deteriora o se mejora el sistema de procuración de justicia o la política pública de seguridad, en esa medida en que hay mejoría, la gente se siente más confiada y acude más a denunciar. Por eso de pronto sí puede haber en los cambios de régimen, como el que vivimos a partir del 2018, que aumenten los números porque estalla una cantidad de evidencias que antes estaban siendo restringidas. Me consta, y lo denunciamos en diciembre de 2018, que en la Subsecretaría de Inteligencia e Información Policial de la anterior administración se ponía un tope para reportar públicamente los incidentes delictivos. Entonces, de pronto, si se libera eso, pues salen más reportes, más números, hay una atmósfera más propicia para la denuncia y si hay una etapa donde puedes observar un aumento, pero ya después se va estabilizando. Y si hay una política eficaz, si hay promoción de la denuncia, si mejora la disposición de servicio del Ministerio Público y también su salario y también la carga de trabajo que tienen, pues seguramente mejora todo. Así que es, en una palabra, central. Pues amigos, hay muchas preguntas que se quedan en el tintero, pues el tiempo aquí es oro, pues les agradecemos, doctor, gracias tu a ti. presencia. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Saúl. Salvador. Gracias. Y bueno, pues nos estamos despidiendo, recordándoles que estamos transmitiendo desde su cantina, aquí Los Cuchilleros, atrás del Senado de la República. Pues nada me queda más que despedirnos. Mil gracias y los esperamos la próxima semana en este mismo horario. Mil gracias por estar atentos a nuestras transmisiones. Hasta la próxima.